la bienvenida en el estudio a Marcelo Fabián Monjes, escritor y especialista en la guerra de Ucrania. Gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias, Guillermo. Es un honor estar en tu noticiero, que me parece un lujo tu noticiero, por la forma que la conduces, por tu experiencia, por la sobriedad, la prolijidad. Así que te lo agradezco enormemente. Eres muy amable, gracias. Está presentando este libro, de hecho la presentación fue esta semana en el otro lugar de La Mancha, en la Ciudad de México, La encrucijada de la paz en Ucrania. ¿Cómo ves el panorama en Ucrania, el panorama entre Rusia y Ucrania en el momento actual? Yo creo que es muy complicado, es muy difícil. Yo dejo claro en el libro muchos argumentos de fondo de por qué la paz en Ucrania es difícil y podría estar no tan cercana como proponen estos 28 puntos, ¿no? Que esto es nuevo, de Donald Trump. Como tú comentas, lo presentamos este miércoles, nos fue muy bien en un lugar de La Mancha, la gente estuvo muy contenta, fue con un desayuno para la prensa, nos acompañó Marlene Pacini, la escritora que tiene 20 libros publicados, Gwendolyn Flores, Manuel Díaz, Pita Ojeda, Juan Pablo Marroquín, Antonieta Bonilla, y la gente se fue muy contenta. Y también con el análisis de los panelistas. Yo creo que hay una clave que son los 28 puntos estos que está proponiendo Donald Trump, que esto es reciente, no está en el libro, y me parecen 28 puntos hechos a la medida de Putin, y creo que desde el lado de Zelensky tendría que diferenciar algo que es un título de interior del libro. Yo hablo de diferenciar entre lo justo y lo posible. Hay cosas de los 28 puntos que probablemente no sean justas para nada para Ucrania, como la reducción del ejército a 600.000 soldados, pero hay otras que pueden ser razonables, como el hecho de el punto 3 de los 28 habla de que Rusia se comprometería a no intervenir militarmente en ningún otro país, ni en Ucrania ni en el resto de Europa, lo cual ha sido uno de los argumentos más fuertes de Zelensky, ¿no? De decir, pues si perdemos Ucrania, van a seguir con ustedes, Putin va a seguir. Y los ha corrido con ese miedo. Yo creo que hay que mirar en el panorama actual un poco cómo se desempeñan los distintos actores principales en el orden internacional. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que estaba en contra de que Ucrania cediera territorios. Bueno, ahí primero hay que ver que durante estos casi 4 años de guerra, en febrero se van a cumplir 4 años de guerra, la ONU no ha hecho nada. Antonio Guterres no hizo absolutamente nada respecto a la guerra en Ucrania. No tuvo una sola propuesta de paz, no generó una mediación. Entonces, si fuera un equipo de ajedrez de un lado y otro equipo del otro, él tendría derecho a decir, esa jugada no me gusta. Y sus compañeros o el resto del equipo le tendría que preguntar, ¿qué propones? Yo creo que Zelensky está respondiendo a los 28 puntos diciendo que Ucrania se enfrenta a la pérdida de dignidad o a la pérdida de un socio muy importante, refiriéndose a Estados Unidos. Yo creo que perder algo que ya no lo tiene no es una pérdida de dignidad. O sea, lo que le pasaría a Ucrania sería lo mismo que hizo Finlandia, que en la Segunda Guerra, que le tuvo que ceder el 20% del territorio a Rusia, para conservar el resto. Los 28 puntos, aunque no le va a gustar a Zelensky la mayoría, y lo más probable es que diga que no, yo en el libro analizo psicológicamente a Zelensky y a Putin y por qué es muy difícil que haya paz en Ucrania mientras Zelensky esté ahí. Ahora la posición de Trump es muy dura porque le dijo, le doy un plazo hasta el 27 de noviembre, que es el Día de Gracia en Estados Unidos, para que Ucrania responda. Yo creo que el tema de ceder territorio, primero, no tienen cómo recuperarlo, y segundo, Zelensky está diciendo, dijo, yo no voy a traicionar a Ucrania. El hecho de que sigan matando gente
masacrando gente, como le llama Donald Trump, que creo que es la palabra correcta, porque hay miles de muertos por mes, hay muchísimos muertos por semana. Eso no es traicionar a Ucrania, eso es ayudar a Ucrania. Hay que preguntarse. Además, a esto se le suma una cuestión muy seria. Los 28 puntos de la propuesta de Trump, esta presión enorme ahora, hacen es que lo agarren en medio de un escándalo de corrupción que lo ha debilitado políticamente. Esta semana. Todo esto ha pasado esta semana. Sí. A ver, para ir por partes, Marcelo, lo que está planteando Trump es muy pro-Putin. Sí, la verdad es muy pro-Putin. Es muy pro-Putin. El presidente de Estados Unidos quiere quedar bien con Vladimir Putin. Nunca ha empatado, no ha habido empatía pues entre Zelensky y Trump. Desde su primera reunión en la Casa Blanca fue un desastre. Zelensky se ha esmerado hasta en ponerse un saquito ahí para que Trump lo acepte, por lo menos en la imagen que representa. Hasta un día Trump lo chuleó, le dijo, está muy bonito su saco. Que es muy irónico, ¿no? Muy irónico, ¿no? Pero la realidad es que Zelensky está ahora en el peor de los mundos. Sí. Por un lado, los territorios que ya están ocupados por Rusia difícilmente se pueden recuperar, como estás describiendo. Por otra parte, Estados Unidos está alineado en esa ruta de los 28 puntos, ninguno de los cuales favorece a Zelensky, hay que decirlo con toda claridad. Tercero, Zelensky está esta semana en medio de un escándalo de corrupción que daña a su gobierno, que daña a su liderazgo, que afecta sus posibilidades de gestión ante el mundo. Yo creo que los 28 puntos muestran que Zelensky de fondo perdió definitivamente la simpatía, cualquier simpatía de Donald Trump. Hay informaciones de Reuters, por ejemplo, ¿no?, de AP, que dicen que en la última reunión en la Casa Blanca Trump lo insultó bastante horriblemente, los dos se gritaron y lo insultó sobre todo a la hora de hablar de ceder territorio, que es algo en lo que Zelensky nunca se movió, ha dicho que no quiere ceder ni Crimea, y alguien que no quiere ceder nada no es alguien que quiera negociar. Yo, desde el punto de vista de Trump, creo que es más difícil parar al que va ganando, que es Putin. En ese sentido, me parece lógico que le quiera dar más concesiones a Putin, pero sí, definitivamente los 28 puntos son mucho más pro-Putin. Incluso, uno de los puntos exige que haya elecciones en Ucrania a lo sumo como máximo de 100 días, con lo cual Zelensky quedaría fuera del poder seguramente. Ha sido un daño moral grave para Zelensky. Ha sido un daño moral enorme, pero la corrupción es real. Incluso yo en el tercer libro, mi cuarto libro sobre la guerra, hablo de algunos casos de corrupción. Por ejemplo, se han encontrado armas que le ha dado la OTAN a Ucrania, le han encontrado, con esas armas han matado personal de la Guardia Civil española, y eso está perfectamente documentado. Los 28 puntos están a favor de Putin, esa es la verdad. Pero Zelensky tiene una posición de no ceder nada. ¿Cuántas posibilidades, digo yo, tiene Zelensky frente a ese tipo de ladrones de que los ladrones digan, está bien, perdón, nos bajamos y estamos fuera? No es un tema de justicia. Una cosa es lo justo y otra cosa es lo posible. Correcto. Zelensky está planteado en reclamar lo justo. Correcto. Y no se da cuenta que está ante una negociación internacional que encabeza Estados Unidos, en la que tendría que voltear a ver lo posible, no lo justo. Exacto. Ese es el gran dilema. O sea, Zelensky no acepta... No es que no tenga razón en su reclamo de justicia, sino que está parado en un punto en el fuera que... de la realidad. En el que o negocia o se pierde. Pero además, con este escándalo de corrupción, Zelensky se ha vuelto más un problema que una solución. Sí, correcto. Zelensky yo creo que es un gran problema para poder negociar la paz en Ucrania, porque no ve la realidad, aunque su reclamo es justo, como bien lo dices. Sí, le invadieron Crimea, pero ya la tienen Crimea. Le invadieron el 20% del territorio, pero no hay cómo recuperarlo, no hay ninguna manera. La única manera sería que intervenga la OTAN, y eso significa una tercera guerra mundial. Algo que yo digo muy claramente en el tercer libro y que se lo dijo Donald Trump en la Casa Blanca. A eso, si le sumamos el escándalo de corrupción, Zelensky está acabado.
Yo creo que probablemente Zelensky, como es así bastante necio, diga que no a los 28 puntos de Trump, pero en ese caso va a perder la guerra porque se va a quedar con el apoyo de la Unión Europea, que ha conseguido, para mí por negocio, porque hay mucha corrupción en esto. O sea, la Unión Europea quiere rearmar los ejércitos de Europa por 800.000 millones de euros. Y entonces la Unión Europea es otra que todas las veces que dicen va a haber una reunión para tratar de tener un acuerdo de paz, la Unión Europea dice que no los dejen afuera, pero ni una vez han elaborado una propuesta de paz o han acercado una idea siquiera. Y eso también es muy serio. Sin lugar a dudas. Bueno, a ver, esta semana el tema de Ucrania revivió con los nuevos bombardeos de Rusia, brutales, cada vez más brutales. Revivió con el plan de los 28 puntos de Donald Trump en la Casa Blanca y revivió con el tema de la corrupción que alcanza a Zelensky prácticamente hasta los talones, lo cual lleva el conflicto a una situación como la que no había habido antes, en donde Zelensky queda moralmente desacreditado, políticamente, según parece, acabado, y ya más como un problema que como una solución para lograr la paz en Ucrania. Todo esto lo planteas en La encrucijada de la paz en Ucrania. Este libro ya está a disposición de usted. En Amazon, está exclusivamente en Amazon. En Amazon y está escrito en español. Está en inglés, está en italiano, en francés, en alemán y en portugués. Para que no haya lugar a dudas de los alcances que quiere lograr Marcelo Fabián Monjes con esta nueva obra, su cuarto libro sobre el tema. Sí, la intención es sumar un granito de arena tratando de formar corriente de opinión para que haya una negociación, para que pare la guerra, porque muchos análisis serios antes de esta propuesta de los 28 puntos de Trump hablaban de que los dos bandos se preparan para 4 años más de guerra. En febrero se cumplen 4 años de guerra. Es una locura. Es una locura. O sea, por ejemplo, en Afganistán, Rusia estuvo 10 años, perdió 15.000 soldados, le mataron 15.000 soldados. Acá llevan 4 años y Rusia lleva 1 millón de muertos. Es una locura. Es una locura. Y no plantear una solución y pretender que el conflicto se alargue por 4 años más es verdaderamente algo desproporcionado. Marcelo Fabián Monjes, gracias por estar aquí, siempre es un gusto recibirte. Te agradezco enorme, Guillermo. Y agradezco esta aportación que haces a un tema ciertamente complejo. Muchas gracias, Guillermo, es un honor enorme para mí estar contigo y estar en tu programa. Muchas gracias.